Mi nombre es Ana María Zuluaga, consultora de Nixus Capital Humano de AXA Colpatria. Hoy hablaremos del ingenio emocional relacionado con el manejo de las emociones y los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué hablar de este tema? Porque sabemos que hemos experimentado muchos cambios, hemos vivido muchos cambios a raíz del confinamiento, de la cuarentena, de los cambios que se han dado a nivel laboral, y por eso es importante pensar en nuestra salud, pero no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional. Entonces, por eso vamos a estar conversando un poco de este tema. Para iniciar entonces, tomaremos una frase que dice, la acción más pequeña vale más que la intención más grande, haciendo referencia a que muchas veces tenemos muchos propósitos muy importantes, unos sueños muy grandes, unas intenciones muy buenas, pero pocas veces llevamos esos propósitos, esos sueños, a que se vuelvan una realidad. Si bien es importante que soñemos, que pensemos, que nos proyectemos, también es importante que pensemos y pasemos a la acción, es decir, que podamos generar acciones específicas que nos permitan llegar a eso que estamos soñando. Entonces, si estamos hablando en este momento de cuidar la salud emocional y la salud mental, pues no es solamente pensar qué rico cuidar esa salud mental, sino qué acciones, qué decisiones estoy tomando o están tomando cada uno de ustedes en el día a día que les va a ayudar a cuidar y a proteger esa salud mental. Para el tema que vamos a desarrollar este rato que vamos a estar acá conversando, vamos a hablar de tres aspectos importantes. Uno que tiene que ver con las reacciones emocionales, es decir, lo que sentimos. Otro que tendrá que ver con las herramientas, es decir, unas estrategias que nos van a permitir reconocer cómo me estoy sintiendo, cómo he asumido todos estos cambios y algunos tips o recomendaciones de cómo mejorar esa gestión emocional. Y por último, tocaremos un poco lo que son los primeros auxilios psicológicos, entendidos como esa primera atención psicológica que tenemos cuando tenemos una situación que nos es difícil o que nos es complicado. Continuaremos entonces reconociendo cuáles son esas emociones, esos sentimientos que hemos sentido y que hemos experimentado hasta el momento. Entonces es importante que cuando hablamos de emociones, pensemos inicialmente en esas emociones básicas. ¿Cuáles son esas emociones básicas? La alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, el desagrado, que son 5 emociones que nos acompañan desde que somos niños y que son parte fundamental de lo que somos porque nos permiten experimentar y vivir ese día a día, sino que en ocasiones estamos como muy desconectados o dejamos a un lado esas emociones o esos sentimientos y se nos olvida que hace parte importante de lo que somos. El llamado es entonces a que empecemos a conectarnos en cómo nos estamos sintiendo. Cuando alguien le pregunta a otra persona, a un compañero, ¿cómo estás? Muchas veces o generalmente nos dicen, estoy bien, estoy más o menos, estoy mal, pero cuando le preguntas, ¿pero qué estás sintiendo? A veces no encontramos las palabras para reconocer eso que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. Es importante entonces que empecemos a conectarnos con eso que estamos sintiendo y que cada una de esas emociones, sea cual sea, es necesaria. Por ejemplo, ¿para qué es importante la tristeza? La tristeza es importante porque nos ayuda a procesar las pérdidas o las situaciones dolorosas. Entonces, la tristeza ayuda a que podamos sanar esas heridas internas, ¿cierto? No son heridas externas ni están en mi piel, pero a veces esas heridas emocionales duelen. Y la tristeza es una emoción que nos permite tramitar eso que estamos sintiendo. Asimismo, por ejemplo, el enojo es una reacción emocional supremamente necesaria, porque nos permite reconocer eso con lo que yo no estoy de acuerdo, eso que me parece injusto, con algo que me sentí violentado o violentada. Entonces, permite que tengamos una reacción y podamos rechazar o reconocer eso que me hace sentir incómodo, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que hay unas reacciones también, ¿cierto? Que el hecho de que yo
me sienta molesto, sienta enojo por una situación, por ejemplo, con un compañero, no quiere decir que yo le dé un golpe o que yo le lance un grito o una expresión hostil, sino que también yo puedo reconocer muchas maneras de regular eso que estoy sintiendo. ¿Por qué es importante, por ejemplo, el miedo, hablándolo en términos de lo que estamos experimentando a raíz de la pandemia? El miedo es una señal de alarma que tenemos todos, ¿cierto? Es ese timbre que suena cuando vemos una situación o estamos viendo una experiencia que nos puede afectar a nivel emocional o físico, ¿cierto? Entonces, el miedo es supremamente necesario porque crea esa señal de alerta y nosotros nos vamos a proteger, nos vamos a resguardar o vamos a huir de eso que nos genera miedo. Cuando reaccionamos adecuadamente a ese miedo, por ejemplo, si en algún momento pudieron sentir miedo por la pandemia, por el virus, por el COVID, una de las reacciones adaptativas o que son adecuadas a ese miedo es empezar a cuidarnos, ¿cierto? Controlar lo que cada uno de nosotros puede controlar, es decir, el comportamiento, las acciones de ese día a día. Entonces, de manera general, todas las emociones son necesarias. La alegría, que es una emoción que le damos mucho protagonismo, que le damos mucha importancia en general, es fundamental para tratar de replicar eso que nos hace sentir bien, eso que nos hace sentir cómodos y en bienestar. Entonces es importante que empecemos a conectarnos con eso que estamos sintiendo y que hoy cada uno de ustedes pueda pensar cómo me estoy sintiendo hoy y cómo me he estado sintiendo en este último mes, ¿cierto? ¿Será que he sentido miedo o la mayor parte he tenido preocupación o he estado triste o he estado alegre? ¿Cuál es esa emoción? Para que reconozcamos también que hay unas reacciones, ¿cierto? No todo el mundo reacciona de la misma manera y cuando empezamos a controlar las emociones podemos reconocer y controlar también esa manera en cómo reaccionamos a eso que estamos sintiendo. De otro lado, también es importante reconocer que los pensamientos son muy importantes. Lo que yo siento puede desencadenar unos pensamientos que pueden ser positivos o negativos, pero mis pensamientos, ¿cierto? Lo que me permito pensar en el día a día también pueden generar ciertas reacciones a nivel emocional, es decir, yo si empiezo a pensar de manera fatalista que todo va a estar mal, que porque me está pasando esto, seguramente eso va a hacer que se prenda una emoción o que se encienda allí internamente la emoción de la tristeza, de la preocupación, de la ansiedad. Entonces es importante que hoy cada uno piense cómo me estoy sintiendo, ¿cierto? Reconozca cómo se está sintiendo, cuál es esa emoción, cuáles son esos pensamientos que habitualmente llegan a su cabeza y cuáles son esas maneras de reaccionar. Sabemos que frente a esta nueva situación, a esta nueva realidad, hemos podido experimentar algunos cambios, ¿cierto? Es importante que como primera medida cada uno piense en cuáles actividades diarias se han afectado por todo el tema de la pandemia y trate de hacer un listado de cuáles son esas 2 o 3 actividades de su vida cotidiana que se han afectado. Luego van a pensar en cuáles áreas no se han afectado, es decir, han estado igual, ¿cierto? Si es la familia, si es la pareja, si son los hijos o si es el trabajo, cuáles no se han afectado. Y en un tercer lugar vamos a pensar en cuáles conductas se han aumentado o fortalecido por todo el tema que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. La idea es que de manera un poquito más real y concreta podamos reconocer cuántas de esas actividades y cuáles y cuántas se han afectado, cuáles no se han afectado y cuáles se han fortalecido. Por ejemplo, muchas personas podrán decir, el hecho de salir con mis amigos, de estar los fines de semana en diferentes actividades que antes disfrutaba, son acciones o áreas de mi vida que se han afectado. Pero siento que el área familiar ha permanecido bien, o el área de pareja. Y siento, por ejemplo, que yo he estado más consciente de mi salud, de mi cuidado personal y que en esa medida se han fortalecido. Cuando yo reconozco cada una de esas 3 áreas, puedo decir si siento que todavía hay aspectos que tengo que mejorar o que fortalecer o me está haciendo difícil adaptarme porque siento que son más las actividades que se han afectado
que las que se han fortalecido o han permanecido igual o viceversa. Si siento que se han fortalecido más conductas de lo que he perdido. Cada uno tendrá una evaluación diferente. ¿Por qué? Porque cada uno es una persona distinta, con unas necesidades y una realidad distinta. Entonces, lo importante es que cada uno tenga el momento para hacer esta evaluación. ¿Cómo me siento frente a esta nueva realidad? Entonces, es normal que en ciertos momentos hayamos sentido cambios. Por ejemplo, nos haya sido difícil pensar, se nos haya sido difícil concentrarnos en la actividad laboral que estoy haciendo, o tengo que memorizar algo nuevo y no logro recordarlo, o esa capacidad para tomar decisiones se baja un poquito, o cuando tengo que planear varias actividades que tengo que hacer en un momento determinado, no logro planearlos de una manera correcta, ¿cierto? Entonces pensemos en qué momentos durante estos 7 meses lo he vivido y si en el último mes lo he experimentado. A nivel emocional, puede que en algún momento hayamos sentido angustia, preocupación por lo que estaba pasando o tristeza por los cambios que hemos experimentado o en ciertos momentos enojo y rabia por esa situación o temor o en algunos casos como que no logro experimentar lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Estoy como desconectado o desconectada de mis emociones o me ensimismo, es decir, me quedo solito, aislado. A nivel conductual, ¿cuáles comportamientos se pudieron cambiar? Muchas personas empezaron a ser un poco más impulsivas, ¿cierto? No pensar antes de actuar, sino actuar sin pensar, sin analizar antes. Episodios de llanto o ser un poco más agresivo en la manera de relacionarme con otros, ser impulsivo, tener alguna compulsión, es decir, repetir una y otra vez la misma actividad. Frente al miedo, poder experimentar evitación o quedarme paralizado. Entonces, cada una de estas reacciones a nivel del pensamiento, a nivel emocional y a nivel de la conducta, la pudimos experimentar. Lo importante es que pensemos, ¿será que todavía estoy sintiendo eso? O llevo mucho tiempo, por ejemplo, sintiéndome triste o siendo agresivo, ¿cierto? Llevo 3, 4 semanas o 2 meses. Ahí ya es momento para hacer un par y decir, ¿qué otras estrategias puedo entonces empezar a implementar para gestionar eso que estoy sintiendo? ¿Por qué? Porque es normal que yo un día, por ejemplo, amanezca triste o amanezca preocupado o amanezca con miedo, ¿sí? Pero como una situación momentánea. Si es un asunto que ya se me está repitiendo en el tiempo, pues tengo que hacer un pare y reconocer qué otras estrategias necesito o si es necesario que busque apoyo adicional, es decir, ayuda profesional. Vamos a reconocer entonces algunas herramientas que les van a ser útiles, primero, para hacer una evaluación general de cómo se están sintiendo y segundo, para mirar qué podemos hacer para mejorar esa gestión emocional. Si quiero transformar mi realidad, tengo que reconocer qué es lo que pienso, qué es lo que siento y qué es lo que hago, ¿cierto? Que es un poco lo que les decía anteriormente. Cuando yo reconozco que entonces, ¿será que en mi mente se me está dificultando planear o no estoy tomando decisiones y eso está generando unas situaciones a nivel personal, familiar o laboral? ¿O será que eso que siento, ¿cierto? Esa tristeza, esa angustia o ese miedo está afectando otras áreas de mi vida? Cuando reconozco lo que pienso, lo que siento y lo que hago, puedo reconocer dónde está ese propósito de cambio, ¿sí? Y la idea es que cada uno piense en dónde concentraría ese cambio que quiere hacer, en lo que está haciendo, es decir, en ese comportamiento, en esa gestión emocional o en ese nivel de pensamiento o de procesamiento que tiene. Cuando reconozcamos eso, entonces vamos a ir a hacer una evaluación un poquito más detallada de cómo está mi realidad y cómo me estoy sintiendo frente a eso que estoy viviendo en mi día a día. Para eso los voy a invitar que cada uno haga un círculo grande. ¿Listo? Ese círculo lo vamos a dividir en 6 pedacitos, ¿cierto? Así como está en la imagen. ¿Para qué? Para que esto sea un insumo que nos va a permitir hacer una valoración, una evaluación de cómo me estoy sintiendo y dónde tengo que concentrar acciones concretas. Vamos a empezar entonces a dibujar la circunferencia y a dividirla.
Una vez la tengamos realizada, vamos a numerar del 1 al 10, siendo el 0 el centro, y vamos a empezar de manera ascendente, es decir, hacia arriba, marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. ¿Listo? Cada uno de esos pedacitos lo van a marcar del 1 al 10. Cuando ya lo tengamos listo, vamos a empezar la evaluación. Entonces vamos a hacerle una evaluación de cómo está el área afectiva, ¿cierto? Cómo estoy conectado con lo que siento, con lo que estoy experimentando. ¿Será que sí he estado pensando, si he estado triste, si he estado feliz, eufórico, con miedo o con vergüenza? ¿Qué es lo que he estado sintiendo? Si estoy conectado con eso que está pasando en mi plano emocional, entonces voy a marcar cómo me siento de 1 a 10, ¿cierto? Si estoy muy bien, voy a marcar un 10. Si me siento muy insatisfecho, ¿cierto? O siento que no me he dado cuenta cómo me estoy sintiendo, pues voy a marcar un 1, un 2 o un 3. ¿Listo? Van a poner un puntico entonces en el número de la calificación que le van a dar a esta área afectiva. Luego vamos a pensar en el área física, que tiene que ver con la salud, con el cuidado de la salud. Entonces, cada uno va a pensar si ha estado siendo consciente de su alimentación, del descanso, de hacer actividades que disfrute, de hacer alguna actividad física que le permitan estar vital y con energía. Entonces, cada uno va a marcar de 1 a 10, ¿cierto? 1, si es muy insatisfecho, si siento que no me he dado cuenta de mi cuidado físico, o 10 si siento que estoy muy bien y no le cambiaría nada. Luego vamos a seguir con el área cognitiva, que tiene que ver con los conocimientos, con los saberes. ¿Será que yo he estado buscando aprender cosas nuevas, conectarme con lo que pienso? ¿Sí? Y vamos a marcar de 1 a 10. Luego vamos a mirar en el área espiritual cómo me he sentido, ¿cierto? El área espiritual tiene que ver con esa trascendencia del ser humano, ¿cierto? Que lo puedo vivir desde la religión, sea cual sea, o desde esa conexión con ese ser superior, o con la meditación, o con la conexión con la naturaleza, ¿cierto? Tiene que ver es con cómo pienso esa trascendencia y cómo me estoy conectando con eso en lo que creo. ¿Por qué? Porque los seres humanos también tenemos esa dimensión espiritual que nos va a ayudar a estar un poco en equilibrio. Entonces, cada uno va a pensar cómo ha estado en esa área espiritual. ¿Será que se ha tomado el tiempo de conectarse con eso en lo que cree? Y le va a marcar un punto en donde quiera poner esa calificación. Luego vamos a pasar al área productiva, que tiene que ver con el trabajo. Entonces, cómo me siento con mi trabajo, me siento productivo, me siento útil, tengo claro qué es lo que quiero y hacia dónde quiero avanzar. Y en este tiempo he estado consciente de eso. Y le voy a dar una calificación de 1 a 10. Y por último, vamos a retomar el área social. ¿Cómo me siento en esa área de conexión con otras personas? ¿Será que he seguido en contacto con personas cercanas, amigos, compañeros? Porque resulta que esa parte social es muy importante para mantenernos en equilibrio, para manejar el estrés, para tener con quién compartir lo que siento y lo que pienso. Entonces, ¿será que he seguido en contacto con esas personas o me he aislado un poco? Y lo voy a marcar de 1 a 10. Cuando ya tengan todas las áreas calificadas, van a unir todos los puntos, ¿cierto? Entonces yo marqué un punto acá y otro acá, los voy a unir con una raya y eso me va a permitir ver de manera gráfica cómo me siento o cómo estoy percibiendo esa realidad y reconocer en cuáles dimensiones, en cuáles áreas tengo que empezar a hacer mayores esfuerzos. Si en el área afectiva o productiva o social o física, cognitiva o espiritual. Cuando ya tenemos ese diagnóstico, vamos a pasar a reconocer algunas recomendaciones que nos van a permitir, nos van a dar la oportunidad de aprender y transformar eso que estoy viviendo. Entonces vamos a reconocer las 5C, que son 5 recomendaciones para mejorar esa gestión emocional ante todos los cambios que hemos estado experimentando. La primera tiene que ver con la capacidad para detener el tren de pensamientos perturbadores, la capacidad para pensar en forma creativa a la hora de resolver conflictos,
la capacidad para manejar las emociones, la capacidad para tomar decisiones y la capacidad para experimentar empatía. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. La capacidad para detener el tren de pensamientos perturbadores. Es muy importante que reconozcamos que muchas veces a nuestra mente llegan pensamientos de todo tipo y en ocasiones esos pensamientos son muy negativos. Entonces todo el tiempo estoy pensando, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Seguro me va a ir mal, esto va a ser lo peor, no valgo nada. Cuando nos permitimos que a nuestra mente lleguen continuamente estos pensamientos, ellos se van multiplicando y se van volviendo muchos y muchos y muchos. Y detenerlos es una tarea importante. ¿Por qué? Porque cuando yo paro esos pensamientos negativos y empiezo a ver la vida de una manera distinta, esa percepción de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy viviendo, va a cambiar también. Entonces yo puedo empezar a decir, seguro que fracaso, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Y puedo cambiarlo por decir que tengo que entender, que quiero, que necesito aprender de esta situación que estoy viviendo. Esa va a ser una primera medida que va a detener esos pensamientos tan negativos que a veces nos absorben tanta energía. Empezar a cambiar un pensamiento negativo por uno positivo o empezar a cambiar el ángulo o la perspectiva desde donde estoy mirando lo que me está pasando, va a ser una clave fundamental para que nos empecemos a sentir bien. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, muchas veces los pensamientos, ¿cierto? Lo que yo pienso genera que yo me sienta de una manera determinada, ¿cierto? Que me sienta feliz o por el contrario, que me sienta triste gran parte del tiempo. Entonces, primera recomendación, parar esos pensamientos que son negativos, que son fatalistas, que son tan negativos y que absorben tanta energía. La segunda C tiene que ver con la capacidad para pensar en forma creativa a la hora de resolver conflictos. Entonces, es importante que pensemos nuevas maneras. Si yo me quedo haciendo lo mismo ante un problema, siempre voy a obtener los mismos resultados. Entonces, empezar a buscar ayuda, empezar a buscar información. Van a ser estrategias que nos van a permitir empezar a pensar otras maneras distintas de resolver esos problemas o esos conflictos que tenemos en nuestra vida cotidiana, que puede ser en la familia, que puede ser en mi relación de pareja, que puede ser a nivel personal o que puede ser incluso en el mundo laboral o en el mundo del trabajo. La tercera C tiene que ver con la capacidad para manejar las emociones. Una recomendación muy importante para cuando nos sintamos que estamos muy angustiados, que siento mucho estrés, que me siento muy preocupado, es hacer una pausa, ¿cierto? Parar un momento, ponerme en una posición cómoda y empezar a respirar de manera consciente. Normalmente nosotros no respiramos conscientemente, ¿cierto? No pensamos para respirar. ¿Qué es la respiración consciente? Empezar a pensar y a ser consciente de esa respiración. Entonces, póngase en una postura cómoda y haga un ejercicio tan simple como el que les voy a indicar. Vamos a inhalar lenta y profundamente. Vamos a llevarlo hasta el fondo de los pulmones, tratando de levantar un poquito el abdomen y luego vamos a exhalar, es decir, botar el aire por la boca lentamente. Inhalamos, retenemos y exhalamos lentamente. Ese ejercicio sencillo va a detener una cantidad de reacciones en el cuerpo asociadas al estrés. Entonces, le va a transmitir el mensaje al cerebro de que todo está en calma y de que podemos controlar lo que estamos viviendo. Cuando empezamos a respirar de manera consciente, y lo hacemos por 3, 5 minutos, van a haber cambios importantes, ¿sí? Vamos a encontrar tranquilidad y vamos a poder pensar con mayor calma. Una segunda recomendación para manejar las emociones es cuidar la comunicación, ¿cierto? Si yo me estoy sintiendo de una manera, tengo que ser consciente que eso tiene que ver conmigo, no con el otro. Y nosotros tendemos mucho a cargarle el malestar, la tristeza, el enojo al otro, cuando es el otro nada tiene que ver. Entonces es importante cuidar la manera en cómo me comunico, la forma en cómo me comunico.
Tomar tiempo para cada uno de nosotros, sacar tiempo para hacer eso que yo disfruto. Llámese leer, puede ser caminar, puede ser descansar, puede ser leer un libro, puede ser ver televisión. Saque tiempo para hacer algo que usted disfrute. Y durante el trabajo es importante que hagamos pausas saludables, ¿cierto? Que tengamos momentos también para estirarnos, para respirar, porque evita el cansancio y la fatiga. Y una recomendación que es muy importante es aprender a tomarnos todo de manera más tranquila, no a tomarnos todo tan personal. Cuando nos tomamos todo personal, ¿cierto? Nos cargamos emocionalmente de asuntos que a veces no tienen que ver con nosotros, ¿cierto? Entonces es importante que aprendamos a manejar esos límites. Si mi jefe me llamó la atención, por ejemplo, por algo del trabajo, el jefe me está llamando la atención por algo del laboral, no me lo está diciendo a mí a modo personal. Y aprender a diferenciar eso nos va a evitar muchos problemas y muchas cargas emocionales que a veces nos generan cansancio y desgaste. La cuarta C tiene que ver con la capacidad para tomar decisiones. Entonces es importante que aprendamos a tomar decisiones, tanto desde esas fases, cada uno de esos pedacitos que tenemos que hacer, pero también que pasemos a la acción. Entonces, ¿qué es importante a la hora de tomar decisiones? Poder reconocer cuál es el objetivo, cuál es la prioridad, ¿cierto? ¿Cuál es esa decisión que tengo que tomar? ¿Cuáles son esas alternativas? Y que pueda hacer un análisis, cuál es el costo que me implica, pero cuál es el beneficio que esa alternativa trae a mi vida. Poder comunicar y decirle a las personas a mi alrededor, en mi casa, en mi familia o en el trabajo, cuál es la decisión que estoy tomando. Pero lo más importante es que no nos quedemos allí, sino que podamos pasar a la acción. Si lo tengo que hacer, hágalo, ¿cierto? Porque muchas personas se quedan analizando todas las posibilidades, tomando esas decisiones, pero no pasan a la acción, que finalmente es lo importante. Y por último, tenemos la quinta C, que tiene que ver con la capacidad para experimentar empatía. ¿Qué es la empatía? Es el valor del ser en el hacer, es verme en el otro, es ponerme en el lugar del otro. ¿Cómo se sentiría esa persona si yo dijera esto? ¿Cierto? ¿Cómo me sentiría yo si a mí me dijeran lo mismo? ¿Sí? Es poderme ver en el otro. Cuando empezamos a conectarnos con lo que el otro siente y me pongo en el lugar del otro, empezamos a cuidar mucho más esa comunicación. ¿Sí? Entonces es importante que mejoremos esa gestión emocional a nivel individual, pero también en relación con los compañeros, con los hijos, con los familiares, pues también cuidemos la manera en cómo nos comunicamos, reconociendo que el otro también siente, que el otro también piensa y que yo tengo que ser claro en reconocer que el otro se puede afectar por lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo. Por último, entonces vamos a reconocer esos primeros auxilios psicológicos que están muy relacionados con esa capacidad de tener empatía. Cuando yo reconozco que el otro también puede sentirse triste o que el otro puede tener un momento de crisis, somos mucho más alertas en poder brindarle ayuda a esa persona que está en ese momento difícil. Entonces, todos hemos escuchado los primeros auxilios en general, ¿cierto? Cuando una persona tiene una lesión, un accidente, se cae. Es lo mismo, pero cuando hablamos en términos psicológicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona está en un momento difícil o está en un momento de crisis. Cualquiera de nosotros puede ser esa primera ayuda en ausencia de un profesional de la salud. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer unos adecuados primeros auxilios psicológicos? Entonces, cualquiera lo puede hacer si tiene en cuenta estas recomendaciones que son muy prácticas y muy sencillas. Lo primero es que hay que aprender a escuchar, ¿cierto? No tanto concentrándome en lo que yo pienso, sino en lo que la otra persona está diciendo. Y cuando aprendemos a escuchar, no interrumpimos a la otra persona, sino le damos la posibilidad de que hable y si tengo inquietudes, hago preguntas cortas, ¿sí? No es necesario que le diga cosas muy largas o que haga una explicación muy larga, sino que la otra persona lo que espera es que la escuche. B, es importante si esa persona está en un momento de crisis, que le sugiramos, que lo invitemos a respirar
de manera consciente, ¿cierto? Que esa persona también pueda respirar para encontrar un momento de pausa y de calma. Sí, es importante que esa persona lo ayudemos a que categorice sus necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces esa persona tiene un problema principal y otras dificultades ahí sumadas, pero no es capaz de identificar cuál es el problema principal. Entonces, ustedes en ese proceso de escuchar al otro van a ayudarle a reconocer qué es lo más importante, en qué se tiene que concentrar y que lo otro podrá solucionarlo en otro momento. Si reconocemos a dónde direccionarlo, ¿cierto? Si necesita ayuda especializada, llámese psicología, medicina, abogado, ¿cierto? Según la necesidad, podamos invitarlo y direccionarlo hacia esa área que consideren ustedes. Y educar desde la empatía, es decir, brindarle información entendiendo que esa persona está triste y se siente incómoda o se siente mal por una situación determinada. Otras herramientas que son importantes para esos primeros auxilios psicológicos. Es importante que ustedes reconozcan que además de que la escucha debe ser activa, debe ser tranquila, abierta y dispuesta. Es decir, ustedes tienen que tener la disposición para escuchar a esa persona, ¿cierto? Tener la claridad de que quieren escuchar y que tienen el interés de ayudar a esa persona. Es importante que dediquen tiempo de calidad. No es que vamos a escuchar a esa persona en 5 minutos y ya, sino que a veces esas personas necesitan un tiempo un poquito más extenso para hablar de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo y poder lograr llegar a ese momento de tranquilidad y de calma. Es importante que practiquemos la comprensión a través de expresiones como decirle al otro que entiende lo que siente, que puede hablar tranquilo, que tiene una persona que lo está escuchando. Eso genera que la otra persona se sienta en confianza y pueda hablar tranquilamente de lo que le está pasando. Muy importante que mantengan la calma, ¿cierto? Tanto para hablar como para actuar. Si soy una persona impulsiva, que me desespero fácilmente, que me angustio fácilmente, seguramente pues no seré la persona más apropiada para brindar esos primeros auxilios psicológicos. Por eso es importante que ustedes también identifiquen qué personas tienen más habilidades para escuchar. Proporcionar información si ustedes la tienen. Practicar el arte de la discreción. Si esa persona me habló de algo de su vida personal, de su vida familiar, es importante que manejemos esa información con discreción. Esa persona depositó en ustedes la confianza, ¿sí? Y no tiene presentación que luego estemos publicando o comentándole al resto de los compañeros, o la familia, o los vecinos, lo que esa persona me comentó, ¿cierto? Y si, por ejemplo, vamos a atender a esa persona en un lugar público, es un vecino o es una persona que encontramos y yo fui la persona que le brindó sus primeros auxilios psicológicos, preguntémosle cuál es su nombre, tratemos siempre a la persona por su nombre. Entonces es importante, como les decía, que reconozcamos que cada uno de nosotros, desde la empatía, puede ser esa persona que puede ayudar a un compañero, a un familiar, a un vecino o a cualquier persona que está en un momento de crisis, ¿sí? Entonces es importante que tengamos los dos aspectos, la gestión emocional que cada uno de ustedes tiene, cómo se siente y cómo la ha tramitado, ¿cierto? Y que podamos recurrir a estas herramientas que les acabo de mencionar, pero que también en ciertos momentos podamos ser ese apoyo y ese soporte de algún compañero o alguna persona que esté en un momento difícil. Espero que esta información les sea de utilidad, que les permita reconocer cómo se han sentido, cómo está esa gestión emocional y en qué asuntos hay que seguir mejorando y fortaleciendo desde esas recomendaciones que les he dado. Muchísimas gracias.